Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de... Fernando de Montesinos. Este es el cronista del que vamos a hablar el día de hoy. Específicamente de lo que dice en su crónica Memorias Antiguas, Historiales y Políticas del Perú, conocido también como el OFIR de España. Mi nombre es Sandra Pérez Santisteban, de la promoción H2 de la especialidad de literatura en la Universidad Enrique Guzmán Hidalgo. Fernando de Montesinos, para darles una pequeña introducción, Fernando de Montesinos no se va a basar sus escritos en los testimonios reales de los indígenas en la época del virreinato de la colonia, sino que va a basar sus escritos en las crónicas de diferentes autores, cronistas, y eso va a recopilar para crear su propia cronología. Así que durante toda la exposición o durante todo el video vamos a recapitular al pasado, teniendo unos flashbacks o contrastando esto con otros cronistas que hablan del mismo tópico del que él trata para explicar el tema. ¿Cuál es el tema? Pues el nacimiento de Cusco, según Fernando de Montesinos. Las controversias, contradicciones y sincretismos que hay alrededor. Porque aquí vamos a hablar del Cusco. Cusco es uno de los departamentos del maravilloso Perú. Cusco es uno de los lugares más míticos y ricos en lo que se puede encontrar en historia, mitos, mitología y arquitectura. Ir al Cusco es como ir a un lugar impresionante, rico en energías. Por eso, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Cuál es su etimología? ¿Qué hay detrás de este nombre? Y esto vamos a hablar, pero según Fernando Montesinos, que tiene en la primera parte de su crónica, que es la dinastía de los Pirúas, la explicación a ello, o mejor dicho, un acercamiento un poco distinto a lo que dicen diferentes autores, que ya se ha creído como válido actualmente. Me voy a basar en la crónica, que es la recopilación de Horacio Ortiaga, de la colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, exactamente en el tomo 6. Ahora podemos seguir, que ahora sigue, vamos a basarlos en la dinastía de los Pirúas, ya que esta crónica está dividida en tres partes, pero me voy a basar en la primera, que es donde tiene el contenido sobre el tema que vamos a tratar, que es el nacimiento del Cusco y la tecnología. Exactamente en dos, pero en la primera es el donde se encuentra en el capítulo 1, del modo con que al principio se introdujo el señorío y mando entre los indios del Perú. Aunque ahora le decimos Perú, Perú es eh, la fonología de la palabra. Ya encontramos acá la imagen que conoceremos muy bien porque algunos la habremos llevado en las clases de historia de primaria, que se llama Los Hermanos Allá, la leyenda de los hermanos Allá, donde Montesinos lo trata de diferente forma o un poco distorsionada, no distorsionadas, mejor dicho, diferente a como lo trata Garcilaso de la Vega o Sarmino de Gamboa, pero después lo iremos a explicar. Aquí, Montesinos, hay un sincretismo cultural durante toda la crónica que es irrefutable, que es la combinación de lo preincaico con la cultura incaica del imperio incaico con lo cristiano. Y aquí comienza en su primera porque presenta a Ofir. ¿Quién es Ofir? Pues es el descendiente de Noé, específicamente uno de sus nietos, quien, según Fernando de Montesinos, es el que él va a poblar todo lo que es el imperio incaico. Es uno de los ancestros de los hermanos Ayar. Bueno, la crónica comienza así. Primero va empezando con la explicación, introduciendo la cultura cristiana con la cultura incaica al hablar del ancestro de los hermanos Ayar. Luego los presenta. Como el hermano mayor se presenta a Manco Túpac, que su nombre significa jefe supremo brillante. El segundo hermano Ayar Cachi, Ayar Auca y Tupac Ayarucho, que sería el personaje principal. Un dato curioso
Uchu significa pimiento y Ayar quinoa silvestre, dando que los hermanos, o dando que en la antigua, los nombres en la cultura incaica significaban el alimento, el alimento, porque en esos tiempos el alimento era sumamente importante, era algo sagrado dado por los dioses, por, la, por los dioses que controlaban y la adoración, era como una especie de regalo a sus tributos. Bueno, ahora vamos a empezar con un poquito de la explicación de la crónica. Vamos a hablar de Tupac Ayaruch, que después se haría llamar Pirúa Pacarimanco. Tupac Ayaruch es el menor de los hermanos, y aquí se presenta a Manco Tupac, que al caminar con sus, asimismo, cuatro hermanas, que no debe resaltar mucho, solo Mama Cora, que es la hermana mayor y asimismo esposa de Manco Tupac, llegan buscando camino donde poder ubicarse. Y aquí se da una parte muy importante que es la división de los suyos. Desde el Cerro Huayna con una onda, Manco Tupac divide los cuatro suyos y los divide también entre sus hermanos como proporción de cada territorio. Y aquí surge Pontisuyo, el Antisuyo, el Collasuyo y el Antisuyo, que es una explicación de cómo, por qué se dividió así los cuatro partes del imperio incaico, que abarcó, ya sabemos, grandes partes de los países, no únicamente el Perú, sino que llegó hasta Argentina y un poco más arriba de lo que se encuentra el territorio peruano, alrededor del Océano Pacífico. Y como fue un imperio, fueron conquistando diferentes culturas hasta que solo quedaba la sur. Y ahora, siguiendo este patrón, ya sabemos el poder que tenía Manco Cápac como hermano mayor. Y Ayaruchu, celoso, receloso de este poder, relata a Montesinos que se fue deshaciendo de sus hermanos. Primero de Ayarcachi, quien es su segundo hermano, quien a mentiras o distorsiones de la verdad le engaña para entrar a una cueva, ya que dice que fue orden de Iztachi Huayracoche. Y este le encierra con una piedra y miente a sus hermanos luego de que había desaparecido y que había sido iluminado por Itachi Huayracoche. Asimismo pasa por Ayar Auca, que es aventado de unos riscos, de unos peñascos, y les dice a Yaruchu, vuelve con sus hermanos, y le dice que no, que también Itachi Wiracocha decidió, poniendo en superstición las, lo que decía Wiracocha a favor de su voluntad. Que podemos también ver un sincretismo, un poco de combinación con lo que es su cultura europea misma de Montesinos, si nos podemos dar cuenta mientras estoy relatando la crónica. Y ahora, después Manco Cápac, el último hermano que sería Manco Cápac, viendo lo que está sus hermanos y con un poco de miedo, huye. De hecho, Montesinos no relata quién fue el hermano último que huye, pero se puede entender por los que va crecimiento, el último hermano, el hermano penúltimo, dándonos cuenta que es Ayer Auca. Así que Manco Cápac, según Montesinos, huye. Y el hermano Ayarucho le dice a sus hermanas que Itachi Wiracocha se lo había llevado, que había... Entonces las hermanas, sin ningún medio para decir que su hermano era un mentiroso, lo aceptan. Y acá pasa a... Y acá Ayarucho se declara Pirúa Pacarimanca, ya que dice que Itachi Wiracocha lo denomina así para ser protector de las tierras, de los valles, de los ríos y de las montañas, es decir, de toda la población natural. No vieron ninguna desgracia, ya que Wiracocha era un dios creador supremo, que a él se le fue encomendado eso. Así que se llama Pirúa Pacarimanco, que significa Dios de la tierra. Y aquí se presenta lo esencial, es donde el nombre del Q. Cuando van con su hermana mayor, que ahora se convierte en su esposa, Namacora, Namacora señala un lugar específico para sentar los cimientos de lo que sería el Cusco. Y ahí grita.
En esos cuscos, ¿qué significa? Se podría referir como, en esos sitios vamos a crear nuestro imperio. En este imperio es algo que le estoy agregando yo. Entonces, se puede derivar que al decir esos cuscos, ese sitio, se podría venir la etimología de la palabra. Asimismo, también hay otra versión que relata Montesinos a través de las contradicciones en su crónica, ya que, recordando, Montesinos es quien recopla toda la información que hay. Hay también otra versión que significa de Coscani, Coscochanqui, Chan o Chan, que significa allanar. Bueno, no está bien pronunciado, pero lo pueden ver en lo que es la diapositiva, que es Tocoani, Coscochanqui o Chansi, que es allanar. ¿Por qué? Porque los lugares que había dicho o la esposa ahora de Ayarucho o de Tirúa Pacari, es un lugar piedroso, lleno de piedras que significaban allanar. Entonces, de ahí también puede provenir la palabra. Y ahora vamos a pasar a lo que es las diferentes controversias o contradicciones que hay. Primero con Pedro Sarmiento de Gamboa, que es uno de los autores que más relevancia tiene, ya que es una de la bibliografía que siguió Montesinos, al igual de Juan de Betanzos, y de su época Inca Garcilaso de la Vega, que lo he incluido aquí porque Inca Garcilaso de la Vega junto a Montesinos contrastaron información de los antiguos manuscritos perdidos de Blas de Valera, que ha habido mucha controversia durante tanto los escritos de Inca Garcilaso de la Vega, tanto con Montesinos, porque digamos que la narración de Montesinos no va mucho a lo místico ni a lo espiritual, sino que se refleja un poco una crónica mucho más científica y real. Por ejemplo, según la historia de los incas de Pedro Sarmiento de Gamboa, el hermano que, el hermano que engaña para matar a sus distintos hermanos no es Ayarucho, sino que es el propio Manco Túpac, que según Sarmiento de Gamboa se llama Manco Cápac. Igual que coincide con el mismo tópico, ya que los hermanos Ayar es un tópico que tratan los dos autores. eh, Sarmiento de Gamboa, tanto Garcilaso de la Vega. Entonces, en la historia de los incas se presenta a Manco Cápac, que cuidadoso al ser un rey justo, habla con el hermano de Aruchu, con los diferentes hermanos, su segundo hermano, que está realizando muchas travesuras, por así decirlo, muchas inconveniencias. Entonces decide, con la ayuda de sus demás hermanos, encerrarlo en una cueva. Y aquí se ve una contradicción un poco de la crónica. Y este mismo también es el que dudaba de la crónica en los libros. En Garcilaso de la Vega se ve en la contradicción junto a Montesino de diferentes autores como es de la Ribagüe- de la Ribagüero, quien en sí llama de mentirosas esas crónicas. Más después se descubrió que ambos, tanto los comentarios reales de los incas lo que es Memorias Historiales del Antiguo Perú de Montesinos, se basaron en los manuscritos perdidos de Blas de Valera. Asimismo, tanto Garcilaso, Blas de Valera y Pedro de Cieza en Crónica del Perú argumentan que la etimología del Cusco proviene de la palabra Cosco, en quechua, que significa ombligo. Garcilaso habla sobre este término diciendo que es lo que es el Cusco, es el centro, así como el ombligo es el centro del cuerpo, también, también el Cusco es el centro de todo el imperio, el lugar de regimiento de administración y política que demandaba más. Asimismo, también hay una controversia ya que dicen que Garcilaso puso este, mm, este nombre, el ombligo, que es Cusco, que significa el ombligo, por la diferencia de que él también viajó al extranjero y está influenciado con la cultura europea.
que habla que el ombligo también era de la cultura del Imperio Romano. Así que pudo haber un tipo de sincretismo, de igualación de este. En cambio, cuando hablamos del lado de Baraiperos y León defienden el término Cusco o el ombligo, que significa ombligo, a través de la conmoción que hay entre este término con la cosmovisión andina, que es una especie de huevo donde existen tres partes. Y Cusco justo está en el medio, y mismo que lo que pasa ahora en el ombligo. Pero estas son diferentes versiones. Pongo a Juan de Betanzos en su Renovación de los Incas, porque es una de las crónicas también que se basó en Montesinos, ya que fue una de las primeras crónicas, además de que Juan de Betanzos es uno de los pocos cronistas que aprendieron completamente el quechua gracias a su esposa, que fue una de las razones principales, que era la hermana y es esposa de Tupac Amaru, del último Inca. Entonces, ingresando un poco también a la narración, sin narración de los incas, Juan de Betanzos tampoco presenta eh, ninguna crónica, ni ningún vistazo de no conocer el término de dónde provenía de este término Cusco, ya que si nos vamos a lo que es el quechua, que significa costo, en realidad el Cusco, tal como es la palabra, no tiene una procedencia. De hecho, la Real Academia Española la denomina como perro mula, que no tiene nada que ver porque no tiene ninguna razón originaria de esto. Así que vamos a seguir porque hay otra versión justo en la crónica, pero esta vez en el capítulo 6. Como por las muertes de Manco Cápac y de los señores comarcanos sucedieron grandes guerras entre sus sucesores y del fin de ellas por suceso particular. Y aquí vamos a hablar de esta parte de la crónica que donde participa, que es el personaje principal, que es el hijo de Manco Cápac, que es el hijo de Pirúa Manco, el protagonista de la primera crónica, que es Guanacauri Pirúa, que tuvo un hijo que se llamaba Sincho en la primera parte de este capítulo de la crónica, que después se convierte en Sinchicosti, que es el hijo mayor de Huaynacauri Pirúa, y quien va a tomar los relevos de su padre. Este es Sinchicosque, es el que manda a que el Cusco se convierta en lo que es, en la ciudadela que hoy conocemos, o de los restos más bien que conocemos. Por ejemplo, el Templo del Sol. Él habla en la crónica de Montesinos que él mandó a traer piedras de diferentes lugares y las apiló cuidadosamente sobre ello. Y al ser el el Inca, o mejor dicho, el rey, como él lo menciona, Montesinos, que mandó a construir lo que es la ciudadela del Cusco, entonces se le concedió su nombre al lugar, Bosque, Cusco. Por eso Montesinos dice, por eso te dicen que se llamó esta ciudad del Cusco, tomando el nombre del rey que empezó, Sinchicos. Y ahora en la imagen podemos ver lo que es el Templo del Sol, que si ven las piedras que estoy mostrando, es las piedras que están amontonadas están perfectamente simétricas. ¿Qué significa esto? Que en las construcciones, puede ser un gran tipo de arquitectura, porque las construcciones están totalmente hechas de piedras, pero aún se mantienen, ya que existe una simétrica inigualable, que hasta ahora no se puede refutar. Ah, y ahora vamos a pasar a las referencias para que ustedes puedan recordar esta información. Si bien no hemos tenido lo que es la etimología de la palabra Cusco y el nacimiento de ella, ha sido un poco difícil de buscar. Se puede haber muchos orígenes según de las crónicas que estamos hablando, o también de Montesinos, que da mucha explicación, porque a comparación de las otras crónicas o de diferentes crónicas,
Montesinos da varias versiones de por qué se produce el nombre Cusco, tal como lo conocemos. Él, y además, bueno, que sea un cronista controversial por las diferentes, porque es su versión de lo que son los tópicos, como los hermanos Ayar, es muy diferente a los demás cronistas que siempre mantienen una relación en sí. Fernando de Montesinos es controversial por ella, pero ahora se ha mostrado que es gracias a los escritos de Valera, porque recordemos que Montesinos no es un cronista que es un cronista que recopila información de otros cronistas propiamente. Entonces, se ve un poco controversial esta parte de él, ya que estas crónicas son basadas en diferentes cronistas que va dándole su propia, como está basada en otras crónicas, diferentes cronistas, él mismo va dándole una propia visión, su propia ficción a ellos, también desde el origen cristiano, de su cultura europea. Por eso se ve muy difícil ahora dar un origen a lo que es el Cusco. El término más relacionado es el costo, que más se encuentra, que ese significado es el ombligo. Por eso ahora se marketea mucho lo que es Cusco, el ombligo del mundo, que es una frase de marketing increíblemente usada, pero que no se sabe a ciencia cierta, sino por Garcilaso La Vega, que es uno de los cronistas muy reconocidos que le dio esta palabra, pero se dice también que fue un poco sobre la cultura europea. Así que el término no se da mucho, además que se dice que la cultura inca es a través de la expresión oral. Entonces, varios relatos se han perdido con el tiempo, así como el misterio de la escritura inca, que puede ser que haya guardado estas curiosidades de la proveniencia de ese nombre, pero que tampoco se encuentra. Aquí les puedo dejar las referencias de donde saqué la información. Si les pudiera ser útil en algún momento, le pueden tomar una captura, o ya que están los autores en los que me he basado. Asimismo, hay crónicas, tanto de Sarmiento de Gamboa, que a mi parecer es un poco, la crónica es muy rica en historia, pero las expresiones que usa son totalmente raciales, propio de la época, pero que trata mucho riqueza histórica. Asimismo, también la de Comentarios Reales de Inca Garcilaso de la Vega, que es muy rica también, y además una de las más conocidas, pero sería muy bueno que si tuvieran un tiempo pudieran leer eh, la, las crónicas de Fernando de Montesinos, ya que él no se sienta mucho en el misticismo, sino que da una perspectiva mucho, mucho más realista a lo que estamos acostumbrados de diferentes autores. Así que esto sería todo. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video.